Bien, ya vimos la etapa de exposición, o lo que denominamos biodisponibilidad. Ahora vamos a ver la fase de bioacumulación. Recordemos que bioacumulación, a veces la palabra nos lleva a estrictamente el momento de acumulación del contaminante en algún órgano, en algún tejido, pero recordemos que en este caso, en esta definición eh, que dio McCarthy, la bioacumulación contemplaba todas los pasos, las operaciones que involucrábamos en la toxicocinética, ¿sí? Veíamos la vía de exposición, la distribución, el transporte, la distribución, la biotransformación y la eliminación del contaminante. Por lo tanto, ahora vamos a ir analizando uno a una estas etapas. Bueno, en cuanto a la vía de exposición, esto ya bastante vimos en toxicología respecto al humano o al animal, por vía dérmica, por vía respiratoria o por vía digestiva, ¿sí? Mientras que en las plantas puede entrar por vía radicular, ¿sí? A través de las raíces, por el epitelio de las raíces, o por vía foliar, ¿sí? Que es a través de las hojas, del epitelio que recubre las hojas o de los estomas. Es en cuanto a la vía de exposición. Una vez que, se logra tener el contacto con el contaminante, teníamos varias formas por las cuales el contaminante podía incorporarse a las membranas biológicas, ¿sí? Y de ahí comenzar su acción, ¿no? Si bien nosotros dijimos que las paredes celulares normalmente son barreras importantes, eh, por las que un contaminante puede pasar y muchos de ellos no pueden hacerlo. Aquellos que pueden pasar lo pueden hacer porque tienen poros que le dan una cierta permeabilidad a la membrana. Es una permeabilidad que es selectiva, ¿sí? Algunos pasan y otros no. Y que es una permeabilidad selectiva menor que la de las membranas biológicas. Entonces, poder comprender todas las propiedades de las sustancias que pueden atravesar esas membranas y todos los sistemas de transporte que existen en ellas, que ya bastantes vimos de la membrana plasmática en toxicología, em, son importantes cuando uno pretende predecir cuáles contaminantes van a atravesar esas membranas y llegar al organismo y cuáles no. Este es un gráfico que también tienen en la, en el libro, que es bastante claro para visualizarlo y para entenderlo. Em, Tenemos varios contaminantes, ¿sí? O de varios tipos. Todos los contaminantes que sean hidrofóbicos, que sean solubles en lípidos, o sea, liposolubles, y que tengan coeficientes de partición altos, son aquellos que van a atravesar la membrana más fácilmente, digamos casi con ningún costo energético por un proceso de difusión simple. Recuerden que dijimos que el proceso de difusión, el proceso por el cual había un transporte de un lugar más concentrado a otra de menor concentración. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Bueno, los hidrocarburos alifáticos, PCB, el diclorodietil, bueno, no me acuerdo, diclorodietil, y no me acuerdo cuál es bueno, agroquímico que ya está prohibido. Insecticidas, sustancias organometálicas, bueno, esos van a pasar con muy poca, van a ofrecer muy poca resistencia a las membranas a su paso y van a pasar libremente. Em, ¿Cómo o qué va a obstaculizar esto? Bueno, a medida que las moléculas sean más polares, ¿sí? O que las sustancias sean más hidrofílicas eh, y con alguna constante de partición más baja, ¿sí? Y cuando también aumente el tamaño de la molécula, ¿está bien? Esos son factores que van a reducir el pasaje de los contaminantes o del tóxico adentro de la membrana. Em,
Bien, los contaminantes que tengan así grupos químicos que tengan valores de pH relevantes, digamos que tengan valores de pH muy alcalinos o muy ácidos, tampoco pueden difundir libremente a través de las membranas, porque acordémonos que las membranas no dejaban pasarle los iones, ¿sí? Entonces, todas las moléculas polares que sean grandes o que estén ionizadas van a poder pasar las membranas, pero siempre asistidas, ¿sí? Por algún otro tipo de transporte, como pueden ser las proteínas. Acordémonos que las proteínas eran justamente aquellos transportadores, digamos, de sustancias adentro y afuera de la célula. Em, bueno, esos mecanismos se llaman exocitosis y endocitosis, ¿sí? Cuando utilizamos proteínas para incorporar, digamos, a la célula. Em, los iones que sean inorgánicos siempre se pueden mover de un lado al otro por canales iónicos, ¿sí? Fíjense, estos canales iónicos, en general, estos a veces son sustancias que justamente dejan permear o dejan pasar eh, algunos, algunos iones. Em, También bombas iónicas, ¿sí? Estas bombas iónicas son las que permiten el paso, pero por otro tipo de difusión, que es una difusión facilitada. El objetivo de esto no es analizar punto por punto o en forma específica cuáles son las distintas formas de pasaje de sustancias adentro o hacia afuera de la célula, pero sí que sepan que, bueno, algunos lo hacen por difusión activa, ¿sí? Sin costo energético, otros lo hacen por difusión pasiva, por canales iónicos, bombas iónicas, transporte facilitado, ¿sí? Distintas formas en las que los contaminantes pueden atravesar las membranas plasmáticas. La velocidad a la que se atraviesa una membrana plasmática está dada por la ley de difusión de Fick. Ustedes van a ver que, bueno, esta es una derivada, la derivada de la posición respecto al tiempo es lo que denominamos velocidad. A es el área de la membrana, D sub M es el coeficiente de difusión, ¿sí? KMM es el coeficiente de partición entre la membrana y el medio, y C son las concentraciones externa e interna del contaminante, dividido D, que es el espesor de la membrana hecho en centímetros, ¿está bien? Em, esta ley, esta ecuación es ampliamente utilizada con algunas transformaciones que tienen que ver, que tienen en cuenta algunos otros parámetros también, em, que por ahí no las vamos a ver en profundidad, pero sí la tienen en el libro por si quieren hacer un poco más de profundizar un poco más acerca de los cálculos, digamos. Como estos son procesos que ya los hemos visto, es que los vamos a ir pasando, digamos, un poco más rápidamente para no volver a repetir varias de esas cosas o hacer hincapié en aquello que no sea el ser humano, que es lo que más vimos en el capítulo anterior. En cuanto a la distribución y el almacenamiento del contaminante, lo que nosotros vimos es que luego de ser incorporado por cualquiera de las vías de exposición que ya hemos mencionado, pasa a nuestro sistema circulatorio, se puede distribuir en distintos órganos, en distintos tejidos, puede ir a distintas partes del cuerpo. Bueno, en cuanto a los vegetales, el contaminante puede ser, como ya dijimos, absorbido por la raíz o absorbido por las hojas y puede llevarse a otras partes de la planta a través de dos tipos de transportes. A través del xilema, que es el transporte de agua, o a través del floema, que es el transporte de savia. En cambio, en los animales, la distribución se da a través de los fluidos circulatorios.
por ejemplo, la hemolinfa eh, es el fluido circulatorio que está en los moluscos y en los artrópodos. Entonces, es ahí a través del cual se distribuye el contaminante, ¿sí? O también puede ser por el plasma sanguíneo, en algunos anélidos, encordados. Depende de cuál sea el animal, depende de su fluido, depende de los fluidos cuál es el origen, digamos, de sus fluidos circulatorios. Pero hay algo que quiero que quede bien claro porque es muy importante, siempre, la tasa de distribución eh, en los órganos, en los tejidos, inicialmente está dada por el flujo de ese fluido circulatorio, ¿sí? Así como nosotros teníamos eh, en la distribución del xenobiótico eh, aquellos órganos que estaban más irrigados, que les llevaba mayor volumen sanguíneo, eran los que primero adquirían la concentración del tóxico. En esto ocurre igual, ¿sí? La tasa de distribución está dada por el flujo del fluido circulatorio. Después está dada por la tasa de difusión fuera del sistema circulatorio, ¿sí? Y por último, por la afinidad que tenga el contaminante con esos determinados tejidos. En el libro hay un ejemplo que es claro, que habla de los metales que tienen más afinidad para unirse a las proteínas, ¿sí? El cadmio, el zinc, el hierro, o a la matriz ósea, que por ejemplo el estroncio se acumula ahí, mientras que otros compuestos orgánicos, que son los lipofílicos, habíamos visto que se daban en mayor parte en tejido adiposo, como lo habíamos visto eh, anteriormente. Siempre, bueno, algunos tejidos como el hígado siempre expresan proteínas especiales que le dan mayor capacidad de acumulación, de acumular esos contaminantes. El plasma, por ejemplo, no solamente tiene un papel importante en la distribución del contaminante, sino que además todas las proteínas que lo componen se unen actuando como un depósito, como un almacenamiento. Eh, Así que bueno, estas son las funciones, digamos, la distribución y el almacenamiento es lo principal. Podemos tener en el libro figura un parámetro que está bueno tener en cuenta para evaluar esta distribución y el almacenamiento del contaminante, que es el volumen de distribución. Bueno, ahí hay un cociente, que es la cantidad total del contaminante en el cuerpo dividido la concentración del contaminante en el plasma, ¿sí? Bueno, en ecotoxicología se suele usar el volumen del medio, el que sea, el agua, el aire, el suelo, que según la concentración se requiere para contener una masa total del contaminante y que sea equivalente a esa concentración en el plasma sanguíneo. Bueno, en ese sentido, cuanto mayor lipoficidad tenga el contaminante, mayor va a ser ese volumen, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a estar haciendo este tipo de cálculos, simplemente era repasar un poquito lo que habíamos estado viendo hasta ahora para ver un poquito de los procesos de biotransformación, que también ya lo vimos en ecotoxicología, pero ahora vamos a agregar un poco de información más.